en cada uno de nuestros corazones. Danos la luz que necesitamos para adentrarnos en la Sagrada Escritura. Venos conduciendo. Abre nuestros corazones para acoger el misterio, para acoger el mensaje y para que este mensaje nos transforme. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, la semana pasada tuvimos este gran debate al final, entonces un poco nos desfasamos con la clase del lunes, así que voy a tratar de ir un poco rápido para alcanzar llegar y no estar desfasados, ¿no? Porque a veces a algunas personas les ayuda a conectarse una hora o a la otra, entonces para estar más o menos a la par. Quedamos en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, ¿sí? Este capítulo 21 está narrando, bueno, de hecho del capítulo 19 al 27 más o menos, es toda esta huida de David, porque Saúl lo está persiguiendo por la envidia, ¿no? Saúl experimenta mucha envidia en su corazón porque David empieza a tener como un poquito más de fama, un poquito más de reconocimiento. Recuérdense que David tiene la bendición divina, aunque todavía no es oficialmente el rey de Israel. El rey de Israel sigue siendo Saúl oficialmente, pero perdió el favor de Dios y por lo tanto él no va a tener, digamos, todos los privilegios de la bendición de Dios. Ustedes me escuchan, ¿no? Lorena dice que no escucha, pero el resto escucha. Bien. Perfecto. Si alguien le puede escribir que es un tema suyo. Vale. Entonces, el capítulo 21, ya David huyó. ¿Y qué va a pasar? Bueno, arrancamos a explicar un poquito este capítulo. Pero no acabamos. Entonces, ¿qué va a pasar? David emprende su marcha y llega a un sacerdote que se llama Ahimelech. Este sacerdote es un sacerdote que tiene los panes sagrados. Recuérdense que cerca del Arca de la Alianza habían los panes de la presencia, ¿no? Que son 12 panes que se tenían cerca de la presencia de Dios en el Arca de la Alianza. Y entonces estos panes se cambiaban a diario. Entonces, ¿qué se hacía con los panes viejos, por decirlo de alguna manera? Pues se los podían comer, pero solo los sacerdotes podían comérselos, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan que en el Evangelio hay un día que es un día sábado, que por ley los judíos no podían trabajar, y Jesús sale a caminar con los apóstoles, y los apóstoles empiezan a desgranar el trigo. Y por lo tanto, teóricamente, eso sería como un trabajo. Entonces, están incurriendo en una infracción a la ley, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan unos rabinos y le dicen que hacen trabajando, ¿no? En sábado. Y Jesús les dice, mira, el sábado no es el que rige. El hombre, el Hijo del Hombre, está por encima del sábado, ¿no? Entonces esto fue muy fuerte porque quiere decir que Jesús se está poniendo por encima de la ley del templo, que era como lo más sagrado en la época, ¿no? Jesús se coloca por encima. Entonces cuando le dicen, Jesús pone este ejemplo y le dicen, bueno, ¿saben qué? Cuando David se estaba muriendo de hambre, se comió los panes de la presencia, siendo que David no es sacerdote. Entonces, cuando escuchamos ese evangelio, que a veces ni siquiera entendemos de qué están hablando, que David se llevó unos panes de la presencia, bueno, ya sabemos, ¿no? Justamente ocurre en este capítulo 21, que David llega a Ahimelech, que es el sacerdote, y le pide que le dé de comer. Y Ahimelech, pues le da el pan consagrado. De hecho, le dice, no te puedo dar el pan consagrado, porque eso solo se lo comen los sacerdotes, y no tengo pan común. Y entonces le dice David, bueno, pero yo estoy en una encomienda especial, y entonces del rey, y entonces le da, ¿no? Le da el pan de la proposición. Y un poquito más adelante se encuentra, dice, bueno, yo necesito un arma para defenderme de Saúl si viene por mí,
y entonces le da la espada de Goliat, nada más y nada menos que la espada de Goliat, ¿no? Justamente con la que él tuvo ese triunfo. Entonces, sigue su camino y llega al capítulo 22, y dice aquí algo muy curioso, por lo menos a mí me parece muy interesante. Entonces, sigue su camino David, y ¿qué va a pasar en la mitad de su camino? La gente se empieza un poco a unir a David. David tenía la bendición, como ya dije, y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber como una mini división en el reino, la gente que seguía a Saúl y la gente que seguía a David. Pero esto no era formal, sino que era medio escondido. De hecho, la gente que empezó a seguir a David se metían en cuevas a esconderse, huyendo de Saúl. Saúl era el rey. Y entonces aquí, muy curiosamente, en el capítulo 22, versículo 2, yo quiero destacar esto, ¿no? Y dice, ¿quién se le une a David? ¿No? ¿Se le unieron las gentes en apuros, con deudas o de ánimo desesperado? Y él se convirtió en su jefe. Fíjense que David tiene la bendición, y nada más y nada menos se le une la gente débil, frágil, la gente que está en apuro, la gente desesperada, la gente que... Entonces, fíjense de nuevo siempre cómo actúa Dios. Dios no va a buscar a los perfectos, a los inmaculados, a los puros, a los que nunca se equivocan. No, de hecho, la gente que se empieza a unir a David es la gente que está nerviosa, que está en apuro, que está desesperada, ¿no? O sea, una cuerda de lisiados tenía en su ejército, ¿no? En su grupo. Y como dice bien un sacerdote, que la iglesia no es una casa de perfectos, sino es un campo de batalla, en donde hay muchos lisiados, gente que ha salido a luchar y pues ha quedado sin un brazo, sin una pierna, ¿no? Lo que sea. Entonces me quise detener eso para que nos demos cuenta siempre de cómo actúa Dios, ¿no? Cuando nos sintamos pobres, cuando nos sintamos incapaces, cuando nos sintamos pecadores. Bueno, de hecho, Jesús vino por nosotros. Yo no he venido por los que están sanos, he venido por los que están enfermos. Y que levante la mano quien se crea sano del todo, quien crea que no tiene, que ya está perfecto, curado, sanado y listo para el cielo. De hecho, un rasgo distintivo de los santos es que se reconocen pobres, ¿no? Que se reconocen incapaces, que se reconocen que son débiles, ¿no? Bueno, entonces en el capítulo 22 empiezan a conformar este grupo de gente que le empieza a seguir a David, y a la par ocurre que llega Saúl y se entera que Ahimelech, el sacerdote, le dio de comer a David y un poco lo ayudó a huir. Y Ahimelech estaba fuera de tema, entonces le dice, pero perdón, mi rey, ¿en qué momento, si David es el más fiel de tu ejército, en qué momento yo voy a saber que ustedes dos ahora son enemigos? Como que yo no estoy en tema. Y Saúl lo mata a él y a otros cuantos sacerdotes. ¿A qué voy con esta historia? Es que cuando dejamos el veneno de envidia entrar en nuestros corazones, podemos pareciera que no tiene, como la envidia no es peligrosa, ¿no? Pareciera que, bueno, nada, es un sentimiento, pero si lo cultivamos en nuestro interior, puede llevarnos a hacer cosas peores, ¿no? Como de hecho, mata a un hombre completamente inocente, de hecho un hombre de Dios. Y lo mata porque se equivocó, no se equivocó porque ayudaba a David, pero digamos ni siquiera estaba en tema, no sabía, no fue que lo hizo a propósito, lo hizo con conciencia, ¿no? Y mata a él y a muchos sacerdotes. Entonces, bueno, Saúl definitivamente se le va la pinza, ¿no? Se le va y se deja llevar por la envidia, ¿no? En el capítulo 23 ya van a ver que vamos a empezar a andar un poco más rápido, no tanto para ponernos al día con los del lunes, sino porque me voy a empezar a detener solo en los capítulos que tienen más significado a la luz de la historia de la revelación, ¿no? Porque si no avanzamos, ¿no? Y hay detalles que van a decir la Biblia por la narración de la época, pero que no son tan importantes a la hora de el completo de lo que estamos tratando de entender, que es por qué Jesús viene y qué significa Jesús, ¿no? Entonces hay que comprender este camino. El capítulo 23, y por eso no voy a ir tan lento como el Génesis. El Génesis fui lento,
y en el Pentateuco fui lento por dos razones. Uno, para aprender a leer la Biblia y entender que cada cosa pues tiene bastante significado, cada detalle. Pero aparte de eso también, porque pues, el Pentateuco tiene un contenido teológico muy fuerte para poder entender el resto. Entonces ya tenemos esa base. Entonces ahora tenemos que empezar a avanzar, ¿sí? Entonces nos vamos a detener en cosas de la historia que tienen relevancia en el todo. Y bueno, el resto es para que ustedes lo lean, ¿verdad? Capítulo 23, ¿qué va a pasar? Indica, me voy a tener aquí, indica que David consulta al Señor para ver si él puede derrotar a unos filisteos, ¿no? Él tiene como un nuevo ejército de estos lisiados que hablábamos antes, y le consulta al Señor, ¿no? Esto lo dice en el versículo 2 del capítulo 23. Y esto me parece interesante para que nos demos cuenta que David es un hombre de Dios, no es un hombre que no emprende camino sin preguntarle primero a Dios hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y esto David tiene mucho que enseñarnos acá, porque es importante escuchar a Dios y ver hacia dónde quiere Él, ¿no? Hay veces que personas me llegan, ¿no? Y me dicen, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer esto otro. He decidido, en la vida de fe, he decidido que voy a empezar a ir a misa diaria. Bueno, buenísimo. Misa diaria es algo bueno. Pero tú le preguntaste a Dios por dónde te está llevando Él, qué es lo que quiere, o simplemente tú te mandas sola y crees que está bueno y ya está, ¿no? Que está bueno, que son cosas buenas, pero a veces como que nos falta un poquito más de diálogo con Dios. Y creemos que todo, como que nosotros somos los protagonistas de la historia, ¿no? Y entonces nos falta un poquito más de diálogo. Esto no quita que tengamos iniciativa, pero está bueno el diálogo, ¿no? No es que voy a ir a misionar, porque pues, siempre voy a misionar. Bueno, me lo preguntaste al Señor, de repente está bueno que te quedes esta misión en tu casa, ¿no? Te quedes con tu familia, ¿no? Bueno, entonces aquí David consulta al Señor y le pregunta qué debe hacer, ¿no? ¿Qué es lo que me quería detener? Luego más adelante se encuentra con Jonatán, su gran amigo. David se encuentra con Jonatán y vuelven a hacer un pacto de fidelidad, ¿no? Saúl, recuérdense que Saúl pues persigue a David, Jonatán es el hijo de Saúl y por lo tanto por fidelidad a su padre y a la familia debería él también perseguir a David. Y pues se vuelve a encontrar con David y siendo que tienen una amistad muy profunda, vuelven a hacer un pacto y le dice, mira, indistintamente de lo que mi padre quiere hacer contigo, tú y yo vamos a hacer un pacto, ¿no? Porque somos amigos. Y entonces hacen un pacto y de hecho David le promete que pase lo que pase, si él algún día llega a ser rey o lo que sea, él va a cuidar de la familia de Jonatán. Es decir, si está su hijo o lo que sea, él lo va a proteger, él lo va a cuidar y no van a ser enemigas. No van a ser enemigos la casa de David y la casa de Jonatán, ¿sí? Esto lo dice en el versículo 18, los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, ¿no? Estos dos son Jonatán y David. ¿Qué pasa? Mientras Saúl estaba empecinado persiguiendo a David, pues descuidó su territorio y los filisteos empezaron a conquistar. Y entonces Saúl se da cuenta, le avisan que están invadiendo su terreno y entonces se devuelve. Versículo 28 del capítulo 23. Saúl dejó de perseguir a David y marchó al encuentro de los filisteos, ¿no? A veces estamos tan distraídos con riñas con nosotros mismos, ¿no? De envidias, de celos, de enojos, de cosas que nos hacen centrarnos en nosotros mismos, ¿no? Saúl se estaba peleando con uno de los suyos. No se estaba peleando con alguien ajeno, se estaba peleando con uno de su casa. A veces estamos tan encerrados en peleas internas o en peleas con nuestro mismo entorno, rollos familiares, rollos comunitarios, que dejo de ver hacia afuera y entonces le dejo espacio y cancha al enemigo para que me invada, ¿no? Cuando estamos ¿saben? Cuando tenemos estos pensamientos tóxicos que nos hacen como centrarnos en nosotros y todo es triste y todo es horrible y todo es un drama, ¿qué pasa?
le abro la puerta al enemigo y le digo, adelante, pase usted, esto aquí es terreno libre, libre para ti, puedes pasar, aquí hay todo el terreno que quieras, ¿no? Los filisteos y que entren también los amalecitas, todo el mundo, vámonos, ¿no? Eso es lo que pasa cuando nos centramos en nosotros. Este es el versículo 28 del capítulo 23, ¿no? Entonces, hasta ahí Saúl se da cuenta y dice, espérame, ¿no? No puedo estar centrado en esta pelea contra David, que era absurda, ¿no? Era pura envidia. Y entonces ahí como que se voltea y empieza a defender de los filisteos, ¿no? Y esto me parece como una enseñanza muy profunda para nuestra vida espiritual, ¿no? Que tanto estamos centrados en nosotros mismos, o en riñas internas, en riñas familiares, o en hermanos, lo que sea, que nos impide salir y que de hecho le abre la puerta al enemigo para que nos conquiste, para que conquiste más terreno, ¿no? Cuando viene la envidia, bueno, entonces yo le doy bastante cancha, le doy bastante vuelta a la cabeza, es verdad, mira qué injusto esa persona lo que me hizo, tal, le empiezo a dar ahí a la cabeza y le doy cancha abierta, ¿no? Adelante, pase y que me posea, ¿no? En vez de salir. Les cuento una experiencia personal. A mí cuando me ha pasado esto, lo que más me ayuda es ponerlo al servicio de otro, de quien sea, salir de mí, ponerme al servicio o encontrarme con alguien, salirme a tomar un café con alguien, en vez de yo quedarme pensando en mis rollos, ¿no? O sea, le estoy dando cancha al demonio. Entonces, sal de ti misma, ayuda, sal de tu cuarto, ayuda a la comunidad, llama a alguien, vete a tomar un café, ríete con un amigo, o sea, lo que sea, ¿no? Como que no te quedes ahí dándole cancha o espacio a eso, ¿no? Luego viene el capítulo 24, y el capítulo 24 es muy interesante porque por primera vez ocurre que David tiene prácticamente en sus manos la posibilidad de matar a Saúl, de hacerle daño y de defenderse, a fin de cuentas, y no lo hace. Vamos a ver por qué. Resulta que hay un día que, recuérdense que este grupo de David se escondía entre las montañas, en las cuevas, y Saúl lo estaba persiguiendo con su ejército. Y un día llega Saúl, tiene ganas de ir al baño y entra en una cueva a ir al baño, y resulta que justo en esa cueva donde Saúl entró para ir al baño está David con su ejército, escondidos. Entonces Saúl no los ve, pero el ejército de David le dice a David, ahí está Saúl. Imagínense, completamente desprovisto, Saúl yendo al baño, expuesto y sin armas. David lo tiene en sus manos para poder matarlo. ¿Y qué dice aquí? Los hombres de David, en el versículo 5 del capítulo 24, los hombres de David le dijeron, imagínense la escena, están todos viendo, escondidos de dentro de la cueva, a Saúl yendo al baño, y le dicen a David, este es el día del que te dijo el Señor, yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Haz con él lo que te parezca mejor, tipo. Te lo está poniendo ahí. ¿Cuál es la probabilidad que Saúl entre a la misma cueva que estaban ellos? Y David se levantó y cortó, sin ser visto, la orla del manto de Saúl, ¿no? Va cerca y le corta un trocito del manto de Saúl. Para que veamos la nobleza del corazón de David. Después de esto sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, el Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor. O sea, David, ahí podemos ver la religiosidad de David, que respetaba a Saúl, a pesar de que Saúl era un sirve para nada, lo respetó porque es el ungido de Dios. A veces nos puede pasar esto, no sé, con un obispo, con el Papa mismo, ¿no? Que no nos encanta. Pero tenemos la confianza en Dios, que Él lo eligió. Por algo lo habrá elegido. Algo nos quiere transmitir Dios a través de esta persona. Y es la confianza sobrenatural en Dios. Y entonces ahí vemos la religiosidad de David que nos dice, mira, es el ungido del Señor. Yo con él no me meto, ¿no? Bueno, el punto es que más adelante se nos explica que, bueno, se nos muestra que David
Saúl se sale de la cueva, David sale corriendo atrás de él y le dice, Saúl, Saúl, mi amo, mi rey, mira lo que acaba de pasar. Y le cuenta, le dice David, ¿por qué me estás persiguiendo tú a mí? Yo he tenido la oportunidad de matarte y no lo he hecho. Y le muestra la orla el trocito que había cortado, le dice, o sea, como para que viera que estuvo muy cerca de él y no le hizo daño. Y entonces Saúl como que entra en sí y dice, no puedo creerlo. O sea, eres muy bueno. Y David le dice, mira, que Dios juzgue entre tú y yo. Yo no voy a darme a mí mismo el derecho de condenarte o de tomar una decisión sobre ti, ¿no? Saúl entonces como que medio se convierte y dice, no, mira, yo no... Fíjense el versículo 19, está Saúl hablándole a David y le dice, hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, ¿no? Pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Y como reconoce la bondad de David, y no solo eso, sino que reconoce que será él quien va a reinar después de él, ¿no? Le dice en el versículo 21, ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel, ¿no? Y le dice, pero prométeme que no vas a hacer desaparecer mi descendencia. Y David se lo promete. ¿Sí? El capítulo 25 nos narra la muerte de Samuel. Finalmente, Samuel muere. Hasta ahora no había muerto, simplemente se fue del panorama un poquito porque ya no era el jefe de Israel, pero era un poco el consejero y el profeta, ¿sí? Y solo por si tienen curiosidad, el libro de Sirásida, que se llama Eclesiástico también, que es uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, narra un poco los personajes principales de Israel, ¿no? Y en el capítulo 46, versículo 13 al 20, nos narra un poco de Samuel. ¿Por qué este libro del Sirásida Eclesiástico es como tan revelador? Porque estamos hablando que Samuel vive aproximadamente en el 933 a.C. Y el libro del Sirásida no se escribe hasta el 200 a.C. Estamos hablando que pasaron 700 años. Y por lo tanto, después de transcurrida la historia, el mismo Israel narra quiénes fueron sus personajes más importantes en la historia. Entonces estamos hablando de una historia en perspectiva, que es muy valiosa, porque te habla de quién era Samuel u otros personajes para los mismos israelitas con el paso del tiempo. Ven que de repente puede pasar que alguien fue muy famoso en su época, pero luego al pasar los años no era nadie, ni idea, nadie se acordaba de él. Bueno, el libro de Sirásida narra varios personajes, incluyendo a Samuel, y entonces nos da luz para comprender la comprensión de Israel sobre estos personajes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, el libro de Sirásida nos va a dar luz en ese sentido de decir, mira, fíjate que sí, que Samuel sí era importante porque 700 años después siguen hablando así de él, ¿no? Siguen diciendo estas cosas que de repente en el libro mismo de Samuel no aparece, pero se ve que por tradición esto se mantuvo y luego en el año 200 se escribió. Alguien se sentó y escribió sobre estos personajes y dijo algo que la tradición había recogido con los años, ¿sí? Bueno, entonces... Sí. ¿En qué capítulo estamos? ¿Con qué número es esto? 25. Gracias. Capítulo 25, vale. Entonces el capítulo 25 narra un poquito cómo una mujer defiende a David y entonces esta mujer como que lo ayuda y esta mujer termina siendo esposa de David. Recuérdense que él era... En esa época los hombres podían tener muchas mujeres, ¿no? Tenían todo un harén de mujeres. Y luego en el capítulo 26, David tiene una segunda oportunidad de matar a Saúl y no lo mata, ¿no? De nuevo tiene la oportunidad de estar prácticamente a la cabeza de la cama de Saúl, con la misma lanza de Saúl, y lo que hace es robarse la lanza de Saúl e irse. Y luego se la muestra a Saúl y le dice, tuve la oportunidad de matarte, porque Saúl se convirtió, teóricamente, pero luego lo vuelve a perseguir. Como que no es una conversión real, porque vuelve a dejar nuevamente que la envidia lo penetre, lo corroa y lo motive, ¿no?
Entonces en el capítulo 26, David roba la lanza de Saúl y se la muestra posteriormente a Saúl y le dice, tuve la oportunidad de matarte, no te maté. Y Saúl vuelve a decir, como que le vuelve a pedir perdón y le vuelve a decir, tú eres muy bueno conmigo, yo no merezco tu nobleza y demás. Y entonces se supone que se vuelve a convertir, pero mentira, porque lo vuelve a perseguir, ¿no? O sea, esta nobleza, esta bondad de parte de David para con Saúl no termina siendo que este hombre se convierta, ¿verdad? Y esto a veces puede pasar. Esto ahí nos damos cuenta que es un proceso personal el que se genera la conversión, ¿no? No depende de que tú seas bueno con el otro, ¿no? Depende de que el otro también se deje tocar por eso, porque David fue infinitamente bueno con Saúl, ¿no? Así que como vemos, y el capítulo 27 continúa narrando de nuevo otra persecución, ¿no? Y cómo David se junta con los filisteos, pero bueno, esto no es tan importante, pero como pueden ver, del capítulo 19 al 27 es toda esta persecución de Saúl contra David y cómo David en distintas ocasiones perdona la vida de Saúl debido a la condición de ungido del Señor que tiene Saúl. Por eso David le perdona la vida. Bien, a partir del capítulo 28, ¿no? Samuel ya murió y Saúl, ¿qué va a pasar? Va a caer en un tercer pecado. Vamos a recordar los pecados de Saúl. Tuvo un primer pecado de celebrar u ofrecer sacrificios sin ser sacerdote, es decir, celebrar la misa, pero no, obviamente no celebrar la misa, es un paralelismo, pero él ofrece un sacrificio a Dios porque Samuel se tarda mucho en llegar, ese es su primer pecado. Su segundo pecado fue que le pidieron que una vez conquistada la ciudad de los amalecitas, consagrara todo al exterminio, y él no lo consagra todo al exterminio, sino que se queda con un par de cosas para ofrecer a Dios, y entonces su gran pecado es la desobediencia. Y ahora en el capítulo 28 nos van a mostrar el tercer gran capítulo de Saúl, que es que Saúl, ante la inseguridad de ya no tener a Samuel y preguntarle a alguien que quería a Dios, consulta a un nigromante. Un nigromante es un mago de la época, un brujo. ¿Qué pasa? Saúl mismo, como rey de Israel, había condenado a todos los nigromantes, porque era un pecado de idolatría consultar a una brujería, ¿no? A un brujo. Pero ¿qué pasa? En un momento de inseguridad, pues se va a Endor es un lugar, y consulta a una nigromante muy famosa que estaba ahí, y la convence para que invoque el espíritu de Samuel. Nada más y nada menos. Y Samuel le anuncia que va a morir en una batalla, en esa batalla que él quería consultar qué onda, que si valía la pena entrar en esa batalla o no, y le dice que él va a morir en esa batalla. ¿Y qué es lo interesante de este texto? Es que este texto indica cierto reflejo de pervivencia del alma. Recuérdense que para los israelitas hasta ese momento no se creía en la vida después de la muerte, ¿sí? La teología no había llegado hasta ahí. Se consideraba que una vez que morías, ¿Y cómo seguías perviviendo? A través de tu descendencia. Por eso era tan importante para los judíos tener hijos. Y tener hijos varones, para que se mantuviera la descendencia. Porque era la única manera de seguir viviendo, a través de tus hijos. Pero fíjense que por primera vez estamos hablando en Samuel, o sea, unos cuantos libros después, unos cuantos años, siglos después del Pentateuco, nos está hablando de un indicio, como modo de semilla, de la conciencia de que sí había vida después de la muerte. Empieza a haber una conciencia de la pervivencia del alma tras la muerte. Y algunos me podrán preguntar, ¿pero cómo? O sea, algo tan esencial en la teología, ¿y cómo recién lo consideran? Bueno, hay que entender
que la teología como una ciencia va evolucionando con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues nadie podría pensar que la medicina, con toda su seriedad, en la Edad Media, pues para curar a la gente, si la gente tenía una enfermedad, y como la enfermedad en teoría estaba en la sangre, a la gente se le abriera para desangrarlo y sacarle sangre para que la enfermedad se le saliera. Y obviamente hoy, si un médico hace eso, se lo consideraría un gran idiota, ¿no? Nadie pensaría que pues por abrirle una raja a alguien y dejarlo sangrar, se le va a salir la enfermedad con esa sangre que salga de ahí. ¿A qué voy? Que igual que la ciencia como la medicina va evolucionando en la medida en que la antropología, la biología y demás ciencias van evolucionando y vamos conociendo más el hombre, igual la teología. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde el inicio se sabía todos los principios teológicos que iban a regir al hombre y cómo fue. No. El hombre va descubriendo, y de hecho hasta el día de hoy la teología sigue evolucionando y sigue descubriendo. ¿La revelación está completa? Sí. Y por eso toda teología, y por eso lo que están haciendo ustedes es tan importante, toda teología se basa en este libro. Toda teología, la más evolucionada, la más reciente, siempre tiene que encontrar sus raíces en la Sagrada Escritura. Ninguna teología se puede fundar ajena, estoy hablando obviamente de la teología católica, fuera de la Biblia. Nada. Entonces estamos yendo a las raíces de toda teología posterior. Pero, Mari, esto entonces se supo en realidad a través de algo que era pecado, ¿o no? Claro, pues se empieza a tener una noción, aquí más que, se empieza a saber ya oficialmente y sacarle un decreto que hay vida después de la muerte, empieza a entenderse que si Saúl consultó el espíritu de Samuel es porque en la conciencia del pueblo ya había una cierta noción de que había vida después de la muerte, o sea, que por lo menos los espíritus seguían viviendo, como que empieza a haber algo nublado ahí de la conciencia del pueblo de Israel de la pervivencia tras la muerte, ¿sí? de la vida tras la muerte. Quiero que se fije una cosa directamente en el texto. Fíjense que en el capítulo 28, versículo 3 hacia el final, dice claramente que Saúl había expulsado del país a los nigromantes y a los adivinos, ¿no? Lo que les dije. Saúl mismo había condenado a los nigromantes, había dicho, esto no está bien. Pero más adelante, en el versículo 5, dice que cuando Saúl vio el campamento filisteo, el pánico se apoderó de él. Y cuando él le dio espacio al miedo, ¿qué va a pasar? Que buscó tener control. Y entonces ahí fue cuando dijo, en el versículo 7, búsquenme una nigromante, ¿no? Necesito a alguien que me resuelva esto. Y esto muchas veces nos va a pasar a nosotros, cuando nos entra miedo, cuando nos entra inseguridad. ¿Qué pasa? A veces, no sé, pongo un ejemplo muy del día a día. Me piden que haga algo que va contra mis valores en mi trabajo. Entonces me entra el pánico, porque no me quiero quedar sin trabajo. Y entonces hago algo que está contra mis valores, ¿no? Este movimiento Me Too, ¿no? Que es todo el tema de los abusos sexuales fuera de la iglesia, no solo en la iglesia, sino tipo en empresas como la cinematografía, además, muchas de las mujeres te dicen que cayeron en esto por miedo a perder el trabajo. Entonces, cuando nos entra el miedo, ¿qué va a pasar? Que a veces nos va a pasar que caemos en pecados por miedo, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, que no nos vamos a volver a meter ahí, pero por miedo a que me maten a mí o a que maten a los chinos, yo no soy fiel a mis principios, que es que no está bueno en ninguna circunstancia negar a Dios, ¿no? Entonces, ojo con el miedo y cómo a veces nos juega en contra. Y luego, algo muy clave es que al final del versículo 15, ¿no? Vamos a leer todo el versículo 15, porque ya es el espíritu de Samuel hablando, ¿no? Samuel dice a Saúl, esto es el espíritu de Samuel hablando a través de la nigromante. ¿Por qué me turbas evocándome? ¿No?
Saúl responde, estoy en un gran apuro. Los filisteos me hacen la guerra y Dios se ha alejado de mí. Ya no me responde. La desesperación que nos puede entrar porque Dios ya no responde, entonces busco cualquier medio para escucharlo o para no escucharlo. Me entra el pánico, es que no sé qué quiere. Y Dios gritándome por todas partes, ¿no? Tipo, deja de hacer eso o haz esto. Y yo, no, como que entro en pánico, ¿verdad? Porque Dios cuando quiere algo nos lo hace saber de diferentes maneras. Me llegan mensajes, me llegan cosas, me llega un pasaje, un libro, ¿no? Pero a veces que no, es que no lo escucho como siempre lo escuchaba, que lo escuchaba a través de Samuel. Pero entonces, claro, ¿qué pasa de nuevo? Quiero controlar, quiero estar segurísima que esto es lo que Dios quiere. Y no me quiero lanzar y confiar que Dios, en esta intuición, en esta conciencia que me está poniendo, más o menos las cosas van por ahí, ¿no? Entonces me entra pánico de no tener seguridad que eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Entonces ya no me responde. ¿Cuántas veces puede ser esa nuestra relación, ¿no? Ya no me responde. Y entonces, bueno, nada, en este capítulo 28, eso es lo interesante, ¿no? Este tema de ya no me responde y a veces los medios que buscamos para escuchar a Dios. Y luego también esta parte de esta conciencia que va surgiendo de la vida tras la muerte. En el capítulo 29, David está un poco con los filisteos, recuérdense que él un poco se unió con los filisteos en el capítulo 27, y luego es excluido de los filisteos porque se da cuenta los filisteos que este es el David del cual cantaban Saúl mató a 1000, David mató a 10.000, y se dan cuenta que este es David y lo expulsan, dicen, este es del grupo de Saúl, ¿no? Y entonces lo echan con los filisteos. Y luego el capítulo 30 narra sobre cómo la tierra de los amalecitas es asaltada, pero más allá de eso, me quiero detener en una frase que me parece muy elocuente, que es la frase del versículo 23, capítulo 30, versículo 23. David le está hablando al pueblo, ¿no? Y les está hablando sobre algo que Dios les ha dado a ellos. Y les dice, hermanos míos, no obréis así con lo que nos ha dado el Señor, que nos ha protegido y ha entregado en nuestras manos esa banda que vino contra nosotros, ¿no? Están hablando de algo que Dios les dio y cómo el pueblo pues es mal agradecido y no le gusta eso que le dio Dios. Y esto me quise detener aquí porque hoy vivimos en una época en donde nos está pasando mucho esto. Empezando por, no sé, no me gustó este cuerpo que tengo, no me gustó esta cara que tengo, no me gustó esta personalidad que tengo, no me siento identificado. Y entonces prefiero, sí, no me gusta. Y entonces esto que me fue dado como un don, y que hay una parte que yo no puedo decidir, es decir, yo no puedo decidir haber nacido como un pájaro o como una persona, esa parte no me tocó a mí decidirla. Hay otras cosas que sí, que me han tocado decidir, pero mi libertad no es absoluta ni puede elegirlo todo. Hay partes que, pues yo no elegí el país donde nací, no elegí la familia, no elegí el sexo, no elegí muchas cosas. Y eso lo puedo ver como un castigo, porque a mí nadie me preguntó si yo quería existir, o lo puedo ver como un regalo, como un don, vivirlo con gratitud, ¿no? Y esto es un poco la invitación que hace David, le dice, chicos, agradezcan lo que Dios les ha dado. Hay una clave para ser feliz y es la gratitud. Cuando vivimos en clave de gratitud y no en clave de merecimiento, que a mí no se me ha dado lo que yo merezco, lo que a mí se me debe, esas personas son muy infelices. Es que a mí no se me ha dado, yo merezco, es que yo tengo el derecho. En vez de vivir con gratitud, bendito Dios, como decía Santa Teresa, ¿no? Cuando frijoles y cuando
cuando caviar, eso no lo decía así, ¿verdad? Lo estoy traduciendo. Pero cuando hay cosas buenas, bendito sea Dios, o sea, bueno en el sentido de que yo crea que es bueno, y cuando hay cosas buenas, como decía Job también, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si yo no me he dado nada, como decía la Madre Teresa, ¿no? También, o sea, como que todo te ha sido dado, todo. Y podemos vivir en esa clave, o yo no merezco todo, ¿no? Yo vengo aquí a exigir y a pedir porque yo merezco que a mí se me dé esto, esto y esto y esto. Es decir, bueno, bendito Dios, que se me da lo que se me da, ¿no? Vivir, y ahí sí, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que todo les es dado y que no es que yo merezco más que el otro, o que yo tengo derecho a esto o a lo otro, ¿no? El capítulo 31 es cuando los filisteos embaten lucha contra Israel y Saúl es grave y mortalmente herido. Pero como Saúl no quiere morir a manos de los filisteos, agarra su espada y se cae sobre la espada para que no le cojan los filisteos, para que no puedan matar a los filisteos, sino que como que se suicida él mismo, ¿no? Y este caer sobre la espada, no termina de morirse él con esto, y entonces le pide a un israelita, que termine de matarlo. Este israelita pues le obedece al rey y lo mata, ¿no? Y así acaba el primer libro de Samuel. Entonces, como pueden ver, no es una historia continuada. Entonces arrancamos el libro 2 de Samuel, que es una continuación del primero, es una unidad literaria. Y entonces el capítulo 1 del segundo libro, ya pasamos al segundo libro, el capítulo 1, pues le vienen a avisar a David que Saúl ha muerto, ¿no? De hecho, se lo viene a avisar quien le terminó de cortar la cabeza, quien lo mató. Mari, Sí. una pregunta. Sí. ¿Cómo habías dicho que era la muerte de Saúl? Él está en batalla contra los filisteos, es herido gravemente, pero no lo matan, y entonces él, para no morir en manos de los filisteos, se clava su propia espada, ¿no? Pone la espada de pie y se tumba sobre su propia espada, pero no muere tampoco con esto, y le pide a uno de sus soldados que lo termine de matar. Todo esto es para no morir a manos de los filisteos. Acá, a mí, en mi Biblia dice que se tira la espada, o sea, le dice al escudero que lo mate, le dice que no, se tira Exacto. sobre la espada, y después el escudero, como ve que hizo eso, también se tira. Claro, pero él termina de matarlo y luego se mata a sí mismo, ¿no? No, acá no dice. No, a ver. O sea, Aquí dice, yo estoy de acuerdo con Lucas. Vale, bueno, entonces igual me estoy equivocando yo. ¿Ah? Dijo Igual me estoy entonces, equivocando yo, y el orden es al revés. Primero pide que lo mate, bueno, no es relevante, pero bueno, primero quizás pide que lo mate, no lo mata y se tira contra la espada. Y el otro, al presenciar eso... Nada, detallito igual. No cambia nada. Sí. Luego va... David se entera que Saúl había muerto. A ver, vamos a ver aquí. Creo que aquí eso es lo que pasa. Aquí está, espérame. Aquí está. Hay una incongruencia entre en el libro 2 y en el libro 1. Eso es lo que pasa. Porque fíjense que en el libro 2 dice: al tercer día vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David, cayó en tierra y se postró. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Respondió: he huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo: ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió: la tropa ha huido de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. David siguió preguntando al joven que le traía la noticia: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán? Respondió: me encontraba casualmente en el monte Gilboé cuando vi a Saúl echado sobre su lanza, mientras los carros y jefes de la caballería lo acosaban de cerca. Al volverse, me vio y me llamó. ¿Ves? Esta parte no la narra. Contesté: aquí estoy. Me preguntó: ¿quién eres? Le respondí: soy una malecita. Y me dijo: acércate y remátame.
Estoy en los estertores, pero todavía me queda vida. Me acerqué a él y lo rematé, comprendiendo que no podía vivir después de su derrota. Luego cogí la diadema de la cabeza y el brazalete del brazo para traerlos aquí a mi señor, ¿no? Ahí narra, ¿no?, quién fue este que lo terminó de rematar. Que esto no lo narra el capítulo anterior, por eso no había congruencia. Vale. Entonces, ¿qué pasa? David reacciona. Recuérdense que él quería respetar la vida del ungido. Y entonces David agarra y le dice, ¿cómo vienes aquí a decirme eso? Tú mereces la muerte, has matado al ungido del Señor. Y lo mata. Mata a la malecita, a pesar de que pues Saúl le había pedido, ¿no? Pero David, recuérdense que era otra época, ¿sí? No juzguemos con esta época, pero sí, tremendo, porque esta malecita lo que hizo fue obedecer a Saúl, que le había pedido esto, ¿no? Pero David respetaba a tal punto la vida del ungido, que a pesar de ser perseguido, de más, o sea, un desastre, David no quería matar de ninguna manera a Saúl. Y bueno, más adelante David hace toda una elegía para Saúl y Jonatán como una especie de himno de alabanza por la muerte de Saúl y de Jonatán, ¿no? Al final de esa elegía habla muy bonito de Jonatán, su amigo, versículo 26 del capítulo 1, dice: estoy apenado por ti, Jonatán, hermano mío, me eras gratísimo. Tu amistad me resultaba más dulce que el amor de mujeres, ¿no? Un amor tan puro que buscaba solo el bien del amigo, solo el bien que el amigo también generaba, tan puro que era más grato que un placer carnal, meramente carnal, ¿no? Bueno, el capítulo 2, ¿qué va a pasar? Bueno, David... Recuerden que David se empezó a hacer nombre, ¿no? Ya murió Saúl, y entonces, ¿qué va a pasar? Que David lo van a nombrar rey, pero solo del sur, de las tribus del sur de Israel. ¿Por qué? Pues porque un poco las tribus de Israel estaban divididas, porque una parte estaba más a favor de Saúl y otra parte a favor de David. No tanto porque Saúl era bueno y David era malo, o al revés, sino porque pues no sabían, y lo cierto es que Saúl era el rey, y lo lógico es que el rey siguiente después de Saúl fuera alguno de sus hijos. Y David era ungido, pero el que lo ungió ya murió. Entonces, ¿David qué? ¿No? David, un poco porque se ha hecho renombre, ¿no? Entonces, David se convierte en rey para Hebrón, que Hebrón es la parte del sur. Pero el capítulo 3 y 4 del segundo libro de Samuel nos narra un poco el asesinato de los descendientes de Saúl, ¿no? Matan a los hijos de Saúl para evitar que estos fueran reyes, ¿no? Y que solo se juntara todo en David. Pero esto obviamente generó pues, un altercado importante. Y entonces David queda como rey de todo Israel. Pero ¿qué va a pasar? Él necesitaba buscar una capital, esto es en el capítulo 5, una capital que unificara todo el reino de Israel. Era una capital que estuviese en el centro y que no estuviese a favor de ninguna tribu, que fuese una capital neutral. Pues nada más y nada menos que elige como capital de su reino a la Jerusalén. Jerusalén estaba ocupada por los jebuseos, entonces él va, la conquista y la nombra capital del rey, con la que se identifican los del sur y los del norte. Entonces, a partir de aquí, oficialmente Jerusalén pasa a ser, pues, la ciudad central de toda la tierra prometida. El capítulo 6 nos narra el traslado del Arca de la Alianza, ¿sí? El Arca de la Alianza estaba olvidada, ¿no? Como a veces nos pasa con el Señor en algunas capillas, ni idea, ahí está el Santísimo y se nos olvida. El Arca de la Alianza estaba olvidada y entonces decide trasladarla a Jerusalén, que era lo lógico si la capital del reino era Jerusalén, trasladarla a Jerusalén, pero el arca tenía fama de ser peligrosa. Recuérdense que el arca, cuando no estaba donde debía estar, generaba muerte y destrucción.
Entonces como que toma a uno de a uno del pueblo que se llama Abinadab, y hace que el Arca de la Alianza se vaya a su casa. Espera un par de días a ver si no le pasa nada. A Abinadab no le pasa nada, y entonces un poco conejillo de indias, y luego entonces toma el Arca de la Alianza y se la lleva a Jerusalén. Entonces el traslado oficial del Arca de la Alianza a Jerusalén. El capítulo 7 es uno de los capítulos más importantes de todo Samuel, ¿sí? En este sí nos vamos a detener. El capítulo 7 aparece el profeta Natán, ¿sí? El profeta Natán, no hemos escuchado nada de él, recién aparece aquí. Sabemos que es profeta porque lo dice aquí, pero no tenemos ni su origen, como tuvimos el de Samuel, por ejemplo. Hay veces, y muchas veces, que nos van a aparecer profetas en el Antiguo Testamento que no nos van a decir su contexto, no nos van a contar su historia, simplemente aparece. Entonces, este es el caso de Natán. Natán es un profeta, y entonces David va y le dice a Natán que no podía ser que él viviera en una casa de roble, de cedro, y que Dios estuviera, que el Arca de la Alianza estuviera en una tienda, ¿no? O sea, no puede ser eso. Y entonces Dios le responde a través de Natán y le dice lo siguiente. Versículo 5. Así dice el Señor: ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel diciéndoles: ¿por qué no me construís una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David: así dice el Señor del universo, yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, bueno, ahí, vamos a parar un segundo ahí. Dios ubica a David. David ya se cree el papaupa de la situación, él ya se cree que bueno, que él aquí manda más que nadie, olvídate tú, yo soy el que le va a construir un templo al Señor. De nuevo, él no consulta. Esta vez él no decide consultar, él decide que él le va a construir una casa a Dios porque él es mejor que todas las demás. Y Dios le dice: espera, ubícate. Yo te saqué de ser un pastorcito insignificante. Ahora no me vas a creer tú la gran cosa. Te ubicas. Si vas a construir un templo es porque yo quiero que lo construyas. No porque tú aquí te crees que eres el gran rey y eres mejor que nosotros. Lo ubica un poquito, ¿no? Dice: espérate. De hecho, David había derramado demasiada sangre. Y Dios probablemente no quería que él construyera su templo con tanta sangre en sus manos. Entonces le dice: espérate, primero recuérdate de quién viene la iniciativa. ¿Sí? Pero más allá, luego le dice: mira, tú no me vas a construir un templo, me lo va a construir tu hijo. Y le hace una promesa eterna e inigualable. Le dice: el Señor te anuncia que te va a edificar una casa, versículo 11 al final. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construye una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Ahí, como vemos, una profecía. Por un lado le está diciendo que su hijo va a construir el templo y que a través de su hijo se va a venir de las entrañas de David quien va a consolidar el reino para siempre. ¿Quién es quien va a salir de las entrañas de David?
y va a consolidar el verdadero reino para siempre. Jesús. Jesús. Entonces aquí vemos lo que pasa siempre en las profecías del Antiguo Testamento. Hay un cumplimiento para la fecha que eso ocurre, es decir, el hijo de David, que es Salomón, va a construir el templo. Pero eso va a ser un cumplimiento temporal y el cumplimiento pleno se da en Jesucristo. Jesucristo es quien va a establecer el reinado perpetuamente. Y esta es la gran promesa sobre la que se sienta la esperanza mesiánica de Israel. Porque la dinastía de David va a haber un momento en donde no va a perdurar, como que no va a haber reino en Israel durante el exilio a Babilonia. Pero aún así, durante el destierro, los judíos tienen la esperanza en la promesa de la dinastía eterna de David. Y esto hace que David prorrumpa en alabanzas a Dios y le dice, pero ¿quién es mi casa para que tú le hagas este nivel de promesa? ¿No? Si somos unos pobrecitos, ¿no? Y empieza a alabar a Dios, ¿no? Alabar a Dios y agradecerle por haber hecho esa promesa, ¿no? Entonces toda la esperanza mesiánica de Israel se va a empezar a fundar a partir de ahora, a partir de este capítulo 7, que es tan importante y significativo porque es una profecía que se hace de que el reinado de David será perpetuo, ¿sí? El capítulo 8 empiezan a haber unas guerras de David con los pueblos vecinos, porque David, el reino de Israel se empieza a consolidar bajo el mando de David y empieza a extender sus fronteras, ¿no? Empieza a ser más poderoso. Esto es del capítulo 8 al capítulo 10, más o menos. Empiezan a ver todas estas conquistas. Entonces simplemente van a leer, cuando lean, que el ejército de Israel empieza a invadir las zonas vecinas. Pero algo interesante, en el capítulo 9 aparece el hijo de Jonatán. Y entonces le dice a David, yo soy el hijo de Jonatán, un poco con miedo porque pues era de la casa de Saúl, una casa enemiga para David. Y David le dice, tranquilo, hijo, si tú eres hijo de Jonatán, yo hice un pacto con él, yo te cuido. Y lo tomo bajo su custodia, ¿no? Y lo protege. Bueno, nos quedamos, estos son del capítulo 8 al 10, todo este tema de las guerras con los pueblos vecinos y cómo el pueblo de Israel se va extendiendo y se va consolidando. Nos quedamos en el capítulo 11, que es un capítulo muy importante, así que como ya es la hora, no voy a meterme para no narrarlo tan rápido porque es importante. Preguntas.